Hola amigas y amigos, Abel Reynoso una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la temática, estamos hablando de un problema serio dentro del sistema de seguridad, más que nada que es lo que hace que muchas veces la inseguridad crezca muchísimo. Hablamos mucho del sistema policial, hablamos mucho de la ciudadanía, hablamos mucho del presupuesto, hablamos con parte del gobierno, de la política, de la economía, pero ahora estamos hablando de la justicia, porque como les comentaba en el último video, la policía puede hacer un excelente trabajo. Vamos a asumir, por estos minutos que estamos aquí en este video, que nosotros tenemos una excelente policía en nuestro país, que tenemos una policía honesta, profesional, que sabe de su trabajo, que responde a la ciudadanía, que hace todo su trabajo perfectamente bien. Vamos a suponer esto. Y vamos a suponer que los policías hicieron un trabajo excelente, acumulan toda la información, hacen excelentes reportes, recolectan todas las evidencias, buscan toda la parte necesaria porque ellos saben que se requiere y la presentan ante el fiscal. Y el fiscal obviamente va a evaluar basado en los requisitos legales, en lo que la Constitución de su país reclama y recomienda y demanda, que se hagan ciertas cosas al pie de la letra. O sea, hay cosas, no se puede mentir, no se puede inventar, no se puede engañar, no se puede hacer muchas cosas, sino que tiene que ser, la evidencia tiene que ser real, congruente y fehaciente a lo que se le está acusando al individuo. Vamos a decir que la policía observó el delito, la policía recolectó toda la evidencia, la policía recoleccionó todo, hizo un excelente reporte y se lo presenta al fiscal. Y el fiscal, y le vuelvo a repetir, en cada país nuestro tenemos distintos nombres, fiscales, ministerio público, distintas denominaciones, pero estamos hablando, le digo, estamos simplificando mucho el sistema. El sistema es muy complejo, muy complicado. O sea, si algunos de ustedes han tenido oportunidad de tratar con el sistema judicial en su país, saben de lo que me refiero. Es a veces muy embarrado, muy burocrático, y eso a veces está hecho a propósito. Y ya vamos a hablar, no vamos a hablar de lo negativo en este momento, sino vamos a hablar del proceso. Pero lo que voy a tratar de hacer es, y estoy completamente consciente de que no podemos comparar, le vuelvo a repetir, el sistema legal, el sistema penal americano, norteamericano, estadounidense, como lo quieran llamar, el anglosajón, con muchos de los sistemas judiciales que aplicamos en Latinoamérica. Aunque sí le voy a decir que ya hay varios países que están medio intentando aplicar, es más, no, medio. Ya hace muchos años han estado tratando de aplicar el sistema que ellos le llaman el sistema penal acusatorio, que es una cosa similar al sistema judicial anglosajón, en el que al ciudadano, al individuo que se lo acusa de un delito, se lo considera inocente hasta que la justicia lo pueda, pueda comprobar que este individuo sí es efectivamente un delincuente. Tengo entendido que en algunos de los casos nuestros el sistema penal de distintos países, el sistema napoleónico, cuando se hace un arresto, el individuo es culpable hasta que se encuentre suficiente información que él o ella pueda proveer a través de sus abogados y demás a defenderse de que no cometió el delito. En el caso nuestro es al revés. Usted se le considera una persona inocente hasta que la justicia evalúe toda la evidencia que hay y entonces lo encuentre a esta persona culpable. Esto es básicamente el sistema nuestro. Es un sistema que, le digo, es muy dinámico, tiene ciertos requisitos, pero a la vez es dinámico, pero es complejo, es como todo lo burocrático. Se engancha uno en 20.000 cosas y en todo tipo de documentación y de necesidades. No me voy a meter en la parte, le vuelvo a repetir, en explicar el proceso en detalle, porque esa no es mi función aquí, sería imposible. Además, yo no soy abogado, entonces le haría un mal de servicio, así que me disculpen mis amigos los abogados. Pero lo que sí le voy a explicar a usted, ciudadano, lo que sucede. Básicamente, le vuelvo a repetir, una vez que tenemos la información, la policía, que hace un buen trabajo, se la presenta al fiscal, y el fiscal evalúa toda esa información, puede pedir más información si es necesario, puede pedir algunos requisitos, puede el fiscal, como el fiscal es el que se especializa en presentar
ante la justicia, o sea, ante un juez, una jueza o un grupo de jueces, o sea, la corte, el caso, él o ella sabe exactamente cuáles son los requisitos y qué se necesita. Y si tiene un fiscal mucha experiencia, ya sabe lo que requiere y lo que se requiere en el sistema penal. En algunos países tengo entendido, y yo sé que en algunos países la policía en sí no es la que hace la investigación, sino que los mismos fiscales están encargados de la investigación. Ellos o ellas hacen la investigación. Y yo voy a hablar un poco de ese tema porque es muy interesante. Le vuelvo a repetir con todo respeto. Es interesante porque nosotros aquí en Estados Unidos particularmente el sistema no funciona así. Los fiscales en Estados Unidos tienen una función única y soberana, que son encargados de analizar de punta a punta, de derecha y de izquierda, todo el tema legal de la investigación policial. No la parte operativa, no la parte técnica, no la parte... Pueden pedir la evidencia, pueden exigir, pueden recomendar, pueden hacer eso, pero la investigación no la hace la fiscalía. No tienen investigadores. Todos los departamentos de policía en Estados Unidos, todas las agencias federales hacen sus investigaciones. Nuestra especialidad como policías con experiencia es irrebatible. Ningún fiscal en ningún lugar del mundo, a no ser que haya estado en la policía y haya trabajado en investigaciones, puede jamás tener buena experiencia. Por más que a escuelas que haya ido, no puede tener la experiencia, a no ser que haya sido un investigador en la policía, obviamente. Tener la experiencia de un investigador policial que está día a día investigando casos, día a día hablando con testigos, día a día buscando evidencia, día a día. Eso no funciona. Pero, le vuelvo a repetir con todo respeto, ese es el proceso nuestro aquí. Entonces se presenta al fiscal, el fiscal analiza todo, lo presenta ante un juez, el juez preliminar, que en muchos lugares entiendo que lo tienen, hace una evaluación total de toda esa evidencia, de la evidencia que tiene, de la información que se recogió de los testigos, de la información de los policías, de los reportes, todo eso, y decide si se va a proceder con el caso, en el que si se decide con el caso, se le asigna a un jurado, a un juicio, perdón, a un juez, y el juez viene un jurado y se selecciona un jurado y se hace todo un proceso. Puede también el individuo elegir no tener jurado y hacer directamente con el juez y los fiscales. Y obviamente, acuérdese siempre, estamos hablando de un abogado defensor que esté presente, porque la Constitución, como todas las constituciones del mundo, le dice a los ciudadanos que tienen derecho a defenderse ante una corte de justicia. Ese proceso es muy simple, se lo estoy explicando. O sea, la explicación es muy complejo en el proceso porque hay peticiones, hay demandas, hay pruebas, hay una lucha interna. Y es más, le voy a decir, si el acusado en este particular caso es una persona de muchos recursos financieros, de muchos recursos económicos, no va a ser tan fácil el caso así como así. Va a reclutar a los mejores abogados que pueda encontrar en su país. Generalmente estos individuos suelen ser, fueron a lo mejor jueces de la Suprema Corte, fueron jueces que tienen mucha experiencia o fiscales muy conocidos. Entonces estos individuos conocen, estos jueces, estos ex jueces, estos fiscales conocen muy bien el sistema legal, el sistema judicial. Entonces saben cómo manipular el sistema, saben cómo jugar con el sistema, saben cómo demorar el sistema. Y le vuelvo a repetir, si la policía en algún momento cometió alguna tontería o algo, y puede ser tontería o puede ser una atrocidad o puede ser alguna trampa, aquí se van a averiguar, aquí seguro va a salir. Si el proceso de la policía fue bueno, pero el fiscal que recibió la información no hizo su trabajo bien hecho, no se fijó en algunos detalles, en algunas cosas importantes, puede causar todo esto un problema eventualmente. Le vuelvo a repetir, cuando los abogados defensores, que suelen ser ex jueces de fiscales, que conocen muy bien la ley, van a atacar esos detalles, esos errores cometidos ya sea por la policía o por el fiscal. Sumamente importante, sumamente relevante, porque de aquí sale o no una persona culpable. Es muy difícil acusar a gente cuando el trabajo policial se hizo mal, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. La justicia no puede hacer nada, no puede avanzar, por más que quiera, por más que la justicia
tenga la información si la policía no hizo su trabajo correctamente. Y le digo una cosa, muchas veces la policía hace muy mal trabajo en temas de presentar el caso ante la justicia. O sea, lo podemos haber hecho muy bien la investigación, podemos haber hecho un buen trabajo en encubierto, podemos haber hecho un buen procedimiento, podemos haber descubierto la evidencia, pero si hubo alguna cosa, algún requisito, alguna evidencia que no se obtuvo legalmente o que no se llevó a través de los ciertos protocolos, ciertos requisitos legales que hay, el caso se cae. Y no tiene usted idea la cantidad de casos que se le caen a la policía constantemente en nuestros países, incluso aquí en Estados Unidos. Pero aquí ya le voy a comentar, tenemos abogados, tenemos fiscales con los que trabajamos, sobre todo cuando estamos hablando de casos muy complejos. Una vez que empezamos la investigación, trabajamos muy de cerca con los fiscales. Ahí sí, trabajamos con los fiscales, pero le vuelvo a repetir, no en la parte de la investigación, no en la parte técnica, sino en la parte legal, porque el fiscal siempre tiene que cuidar la parte legal del caso, que es donde el policía a veces no tiene el conocimiento. Si es un policía experimentado, obviamente va a saber mucho de lo que se requiere y va a tener mucho cuidado en hacer las cosas tal y como la ley lo demanda. Porque le vuelvo a repetir, todo trabajo policial bien hecho eventualmente va a terminar ante una corte de justicia, en la que va a tener los fiscales, va a tener usted los jueces, va a tener usted el abogado defensor y además, déjeme decirle otra cosa que le voy a agregar aquí y ya los dejo, va a ser muy cercanamente examinado por los medios de información, las noticias, que a veces tienen expertos, ex jueces y demás que comentan sobre el caso y que saben del proceso legal. Entonces, si hay algo mal hecho por el trabajo policial, si hay algo que no fue propiamente llevado durante la investigación, aquí va a salir y se le cae el caso y además el investigador va a pasar bastante vergüenza frente al público, porque eso es lo que sucede cuando no se hace un buen trabajo. Amigos, amigas, la vamos a continuar. Si no se han inscrito, los invito. Comentarios son siempre bienvenidos y nos vemos pronto porque aún hay más.